Bueno, comenzando con la presentación del trabajo final de la materia de retos, primeramente se va a dar un pantallazo a qué es lo que se tenía que hacer. Se tenía que hacer un procesamiento de datos en tres capas, las cuales son estas tres capas. Se añade una capa cero, la cual representa al hardware encargado de establecer la comunicación. La capa uno sirve de abstracción de hardware. Y la capa 2 es la encargada de recibir las tramas de datos provenientes de la capa uno, verificar los encabezados tengan el formato establecido y luego pasar a la capa 3, solo la carga útil. En este caso nos referimos a carga útil al código y al paquete a procesar. La capa 3 se ocupa de recibir y procesar la carga útil proveniente de capa 2 para luego enviarla nuevamente a dicha capa. Cada una de estas capas tiene una máquina de estados en código, pero aquí tenemos el procesamiento de datos de capa 2, la cual está relacionada con los requerimientos otorgados por los docentes. En este caso, inicializando la placa, se tiene el start of message. Si llega un start of message, que es un paréntesis abierto, se va a esperar la secuencia de 4 dígitos. Si llega la secuencia de 4 dígitos, se va a esperar los datos, que solo pueden ser letras minúsculas o mayúsculas y espacios, ya sean espacios normales o espacios con barra baja. Una vez procesados los datos, cuando se recibe un end of message, que es un paréntesis cerrado, entonces se va a desempaquetar y enviar los datos que se tienen que procesar a capa 3. Los otros casos son cuando se recibe un start of message luego de recibir un start of message. Entonces, en cada uno de estos casos se debe volver al principio y esperar a otro start of message. Pasando a la parte de la memoria, para el uso de la memoria dinámica, en este caso se tiene un requerimiento de un espacio de 200 bytes, entonces solo se tiene que utilizar 200 espacios, los cuales fueron divididos para este trabajo práctico en 4 bloques de 50 bytes. Y en caso de que un mensaje quiera exceder el máximo de caracteres posibles, se devolverá un error y se liberará primero los bloques de memoria reservados y luego la memoria reservada por la estructura del mensaje. Pasando a la parte de objetos activos, entonces, la capa 3 debe validar la operación a realizar. La validación de esta solo es con CPOS, Camel, Pascal o Snake. Y una vez finalizada la validación, se crea la operación de objeto activo y sobre esta misma se trabaja la operación, ya sea convertir a Pascal, Camel o Snake. Y luego de ejecutar la operación, el mensaje transformado se agrega a la cola de envío. Pasando a la parte del código, entonces se inicializa la placa y luego pasando al módulo de mensaje, se reserva 2 pools de memoria. Un pool de memoria es para la estructura de mensajes, la cual es esta, que tiene un tamaño de la cantidad recibida de mensajes, que es la longitud, la cantidad de bloques para el mensaje, la secuencia guardada en el formato ASCII, que es los 4 dígitos, los punteros a los bloques donde se tiene guardado el mensaje, el CRC guardado en formato ASCII y un flag para determinar si la salida de una operación se realizó con error o no. Pasando a la parte de las tareas, entonces se inicializa primeramente la WART. Cabe resaltar que cada uno de las inicializaciones tiene su error de mensaje. Crea también las colas para los objetos activos, crea los timers y también las tareas de recepción y transmisión. Pasando a la parte de driver, en este caso,
cuando recibimos un mensaje, eh, tenemos que pasarlo a la función de procesamiento del paquete recibido y antes de esto se debe activar el timer de recepción. Pasando al procesamiento del paquete recibido, se tiene una pequeña máquina de estados, la cual tiene un estado de reposo y un estado de recibimiento. El estado de reposo se activa hasta que tengamos un carácter de inicio, que es un start of message. Si se recibe este carácter de inicio, se va al proceso idle, que lo que hace es intentar reservar un espacio de memoria para la estructura del mensaje. Si pasa esto, entonces va a intentar reservar un bloque para el mensaje, y si logra reservar el mensaje, entonces va a aumentar la cantidad de bloques y va a pasar al estado de recibiendo. Una vez realizado esto, entonces va a guardar el byte y va a verificar si se tiene todavía espacio en el mismo bloque y que no se ha llegado a la longitud máxima, que son los 4 bloques de 50, que son hasta 200. Y si se necesita un bloque más, entonces lo que va a hacer es reservar el bloque y va a aumentar el número de bloques. Y también va a volver a poner un carácter en la inicialización del bloque. Y si no, pasa al estado de reposo. Volviendo a la máquina de estados, entonces en el estado de recibimiento va a seguir guardando el byte. Va a guardar el byte, va a guardar el byte, va a guardar el byte hasta que llegue un carácter de final de mensaje o end of message, para lo cual va a detener el timer, va a guardar el último byte y va a calcular el CRC. También va a verificar que el CRC sea correcto, y si todo es correcto, entonces va a enviar a una cola de tarea de recepción, y si no, entonces va a liberar completamente el mensaje. Bueno, verificando esto, vamos a pasar a la tarea de recepción, lo cual va a agarrar el mensaje, va a obtener la operación, y si la operación es válida, entonces va a agarrar y va a mandar un mensaje de error. Y si no, entonces va a crear un objeto activo para cada caso, en este caso para Camel, Pascal o Snake. Y también va a encolar el objeto activo. Pasando a la parte de operación de estos tres casos, en este caso, para la conversión a Camel, se tiene esta función, la cual va a validar desde el primer carácter que se tiene que modificar, que es el carácter número 6, tomando en cuenta toda la trama, y va a comenzar el procesamiento. En este caso, si se tiene un carácter de espacio o barra baja de espacio, se va a dar un error de false. Si en todo caso no se cuenta con eso, va a pasar al procesamiento de la capa. Pero también dentro del procesamiento tenemos que, si existe un doble espacio seguido, ya sea espacio normal o espacio barra baja, entonces también va a volver al error de falso. En este caso, como estamos hablando de Camel, también si el primer carácter del mensaje es mayúscula, va a volverse minúscula este carácter. Y si existen espacios, el siguiente carácter del espacio va a pasar al carácter del espacio para que no queden espacios y todo quede con Camel. Va a hacer esto hasta llegar al final de la posición. Y en todo caso, si necesita otro bloque de memoria,
diferentes, hay una máquina de estados para que se acceda a cada bloque de memoria. Y para el caso de Pascal es similar, solo que en vez del detectar el primer carácter en mayúscula, en este caso va a detectar el primer carácter en minúscula y lo va a pasar a mayúscula. Lo que varía en este caso es para el Snake. En Snake tenemos que si se tiene un carácter de mayúscula entre todos los mensajes, entonces se va a añadir un mensaje, una barra baja, y el siguiente mensaje va a ser minúscula, siendo el carácter anterior. Y una vez procesado todo esto, también se tiene para la operación, validando el carácter número 5 de la trama, que sea C, P o S. Y dependiendo de eso, se van a los objetos activos. Y bueno, para ponerlo a prueba, vamos a subir a la placa y vamos a pasar a poner a la prueba con 200, 200 mensajes, los cuales van a tener 10% de error. Y también la configuración está puesta con 10 y 15. Entonces comenzamos con el Python 3 test random.py y nos sale un procesamiento de 100%. Para la siguiente prueba, según recuerdo, un momento, estoy buscando el correo en mi teléfono. Bueno, en este caso se tiene la ejecución con hasta 50 palabras de 19 caracteres. Vamos a dejar esa prueba para el final, ya que equivale a modificar el código. Otra prueba sería la modificación de 2000 paquetes. En este caso vamos a poner 2000 paquetes, lo vamos a guardar, corremos el py y nos da un procesamiento de, esperamos un poco, de 100% de paquetes. Y pasando a la tercera prueba, volvemos esto como estaba y en vez del procesamiento en 3 milisegundos, vamos a enviar un procesamiento de 1 milisegundo y se va a correr el script y el paquete resultó con 100%. Y por otro lado, se tiene que modificar el 30% de esto. Lo guardamos y volvemos esto a los 3 milisegundos. El tiempo modificado y corremos el script también con 100%. Y como última prueba se tiene que modificar, en este caso esto es a 19, no, esto es a 50 palabras y cantidad máxima de 19. En este caso vamos a modificar nuestro tamaño de mensaje. Aquí tenemos 50. En este caso, si queremos llegar a más de 1000 caracteres, tenemos que poner un aproximado de 300. Lo guardamos, pasamos a la otra terminal, hacemos un download. Ya. Una vez subido el código a la placa, vamos a verificar que todo esté correcto en el script y hacemos el test. Envía más palabras, más datos y también procesó con el 100%. Y esa sería la demostración del trabajo final de la materia de Eretos. Muchas gracias por su atención.